Bueno, esta es la clase del 9 de febrero del 2021, curso 111.000 Bariloche, nivel 1. Vamos a ver cómo trabajar con un poco con MySQL, PHP y MySQL para ver un sistema de login sencillo. Voy contando. ¿Mm? Eso por compartir. Esperen un segundito. Recuerden que tenemos un acceso a un lugar que se llama PHP donde podemos gestionar las bases de datos MySQL. Acceso sobre esta base de datos. Espérame que ponga la contraseña. A ver qué tenemos en la base de datos y vamos a crear hoy una nueva tabla rápidamente para poder trabajar con un sistema de usuarios, para ver después cómo podemos hacer el control para el acceso de un sistema de usuarios. Bueno, tenemos acá una base de datos que es esta, la creada por defecto, C197.08.66 bajo 111.000. Ahí teníamos estas tablas, alquileres, autos, categorías y clientes con las que estuvimos trabajando las últimas clases. Vamos a crear una tabla nueva y la vamos a llamar usuario. La tabla de usuarios va a tener en principio solamente 3 campos. Acá en estos campos usuario, name. Recuerden que acá podríamos definir qué tipo de campos podríamos hacer. En este caso va a ser un varchar. Vamos a poner como tope de longitud de valores de usuario name el valor 30, o sea, va a poder tener hasta 30 caracteres y le vamos a poner un cotejamiento UTF-8 Spanish. Vamos a poner un segundo tipo de usuario que va a ser usuario pass. O sea, va a ser para el usuario name es para poner el nombre de usuario y el usuario pass va a ser la contraseña para poder almacenar la contraseña. También va a ser un varchar, lo vamos a poner de tamaño 15 como máximo y también va a ser UTF-8 Spanish. Recuerden que esta codificación es... oh, perdón. Y vamos a crear un tercer tipo de usuario que va a ser un usuario type para generar un tercer campo. Vamos a poner el tipo de usuario, también va a ser un campo varchar en este caso. 20. Voy a poner como predeterminado un valor usuario. Esto es para después poder otorgar permisos, o sea, va a haber usuarios generales, algunos de solo lectura, otros probablemente administradores del sistema,
y otros superadministradores que van a tener diferentes accesos a diferentes lugares dentro de la base de datos o de la aplicación que vayamos generando. Por ahora no lo vamos a usar, pero está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Tenemos entonces esos tres campos: usuario name, usuario path y usuario type. En el name vamos a poner el nombre de usuario, en el path vamos a poner la seña, y en el type el tipo de usuario que establecimos como predeterminado el hecho de que sea usuario. Y pensábamos que podría ser otro tipo de usuario, como administrador, superadministrador o solo lectura o algo por el estilo. Y a partir de ese tipo de usuario poder poner restricciones en la accesibilidad a diferentes lugares de nuestra aplicación. Bueno, y acá vamos a poner el cotejamiento general para la tabla, que va a ser UTF-8 Spanish. De almacenamiento va a ser un InnoDB, como veníamos usando. Bueno, voy a guardar, así ya creamos esta tabla de usuarios y la podemos empezar a usar. Me faltaría un detalle que ahora la voy a agregar. A ver si me da bola. Ahí está. Bien, procesando petición. Bueno, entonces estamos creando la tabla donde vamos a guardar los usuarios del sistema. Jueces, a ver, ya creo que está. Como está medio lenteja y apreté varias veces en guardar, pasó esto. Bien, ahí estamos entonces en la tabla de usuarios y vamos ahora a hacer una pequeña modificación sobre la tabla para evitar que haya dos usuarios con el mismo nombre de usuario. Eh, Vamos a ponerlo como clave primaria y también eso nos va a permitir que sea... Así que acá usuario name, bien, y vamos a insertar un usuario en esta tabla de usuarios de forma rápida para después poder verificar si nos funciona correctamente en PHP. Bien, vamos a crear acá un usuario que va a ser el usuario sin entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otro más que va a ser guión bajo. Dos son el tipo usuario. Esto está como valor predeterminado, pero podríamos modificarlo y ahí poner algo como administrador o superadministrador. Insertamos esos dos valores en la base de datos, así que general sobre la tabla de usuarios. Eh, Poder ver los dos valores. Están 111.008 es un usuario y el otro es otro usuario. Y ahí tenemos las claves. Se suelen usar claves encriptadas, pero bueno, ya voy a contar un poquito más adelante cómo sería esa encriptación.
se puede usar una función propia de PHP que hace una encriptación rápida, que es MD5. La función se llama MD5. Bien. Bueno, vamos ahora a editar. Les muestro cómo tenemos el contenido hasta ahora de nuestro trabajo. Espérenme. Acá tenemos proyecto web. Esa es la última carpeta que habíamos hecho. Teníamos ahí cliente y agregar cliente. Y ahora vamos a poner archivo de acceso y un archivo de login. El archivo de acceso va a ser un formulario donde vamos a poder escribir nuestro usuario y nuestra clave. El archivo de login es el archivo que va a ver si ese usuario y clave son correctos y nos van a permitir o no el acceso. Y pasar a otro Sublime Text y archivo, guardar, clase y el tipo va a ser PHP. Bien, y recuerden que el PHP funciona muy bien con el HTML, así que vamos a poner un poco de contenido HTML. Eso, uno, sistema, y después vamos a poner una etiqueta form, y acá dentro de la etiqueta form vamos a escribir nuestro formulario. Va a incluir, en principio, un input para poner el nombre de usuario y un input para poner la clave. El label, R, y ahora voy a poner un input para poner type text. Usuario. Le pongo un ID porque acá podría ser una validación, por ejemplo, vía jQuery. Recuerden que el name lo voy a usar para después poder
pasar esos datos que escribo en el formulario, poder enviarlo vía post, como, bueno, poder enviarlo a la base de datos y poder verificar si esos elementos están o no en la base de datos, en fin. Un label, R acá también. Y acá voy a poner un input que va a ser password, que va a ser clave, y un name que va a ser clave también. Bueno, ahí tenemos los inputs, nos faltaría un button para poder enviar el formulario. Así que acá. Button que va en el type. Recuerden que para poder enviar el formulario, en el type acá tienen que poner que el botón tiene que ser bueno. Respecto a los parámetros que tengo que agregarle al formulario, tengo que agregar dos cosas importantes. El método en que voy a enviar los datos, post, el action, que es para definir a qué archivo voy a enviar estos elementos que estoy poniendo acá de usuario y clave. El archivo login.php ya no cree, pero que es el que va a recibir lo que yo escriba en los inputs de usuario y clave y los va a procesar para ver si están en la base de datos, por ejemplo, y si están en la base de datos, entonces voy a poder acceder. Y bueno, y si no están, me tiene que volver a derivar acá al archivo de acceso, formulario de acceso, y escribirme que no, que el usuario o la clave son incorrectas o cosas por el estilo. ¿Mm? Bueno, guardar time, fila, creador, usuario, clave, poner algunas cositas ahí para que les agregar un complete of solder.
Subo y veo completando. Paso sobre escribo el que estaba. Placeholder. Perfecto. Bueno, entonces ya tendríamos armado nuestro formulario. Ahora tendríamos que armar el login. El login, el archivo que va a recibir lo que envió el formulario, ven que esto va a ir al login. En principio va a estar construido solamente por PHP. Yo lo voy a guardar. P, tipo PHP. Y como voy a escribirlo todo en PHP, este archivo, voy a poner estas etiquetas que me indican que acuérdense que puedo poner mezclado contenido PHP con HTML, no tengo demasiada dificultad al respecto. Lo primero que voy a hacer es verificar que efectivamente están llegando lo que escribo en el formulario como nombre de usuario y como clave, están llegando bien a mi archivo login. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar pesos usuario. Esa variable va a recoger lo que viene del formulario por vía post. De esta forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando una nueva variable que se llama pesos usuario. La variable lo que hace es recoger lo que viene del formulario por vía post, porque recuerden que acá post, así que inserto una variable post. La variable post es un array asociativo, por lo tanto, estoy diciendo qué dato quiero efectivamente ese array, en este caso es el usuario. ¿Sabe? Pasando entonces las dos variables usuario y clave. Clave. Dos variables, recuerden que el name es lo que define lo que voy pasando. Pasando acá y estoy generando estas dos variables usuario y clave que tengo aquí. Ahora fíjense, voy a imprimirlo, a ver si el usuario efectivamente pasa acá. Usuario ingresado es para pegar el string con la Obviamente que esto es solamente para probar, después lo voy a comentar. Ir el login y vamos a probar a ver cómo.
el archivito de login. Obviamente escribo algo, simplemente usuario y clave. Usuario ingresado es usuario, que es lo que escribí, y la clave ingresada es clave, que es la que escribí. Perfecto. Bueno, vamos para atrás. Usuario. Seis. Usuario ingresado es 111.000 Bariloche y la clave ingresada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bárbaro. Entonces, está pasando perfectamente desde el archivo acceso al archivo login las variables vía POST. Bueno, veamos. Esto lo vamos a comentar y vamos a hacer una primera validación de los datos, viendo que acá en el login, si no me pasa ningún usuario, o sea, si el usuario está vacío o la clave está vacía, o sea, si no escribieron nada en usuario o nada en clave, me gustaría que me avise de ingresar el usuario y la clave o algo por el estilo. Entonces, para eso voy a usar una estructura de control, if, eso es usuario, es vacío. Fíjense que estoy poniendo un doble igual porque estoy haciendo una comparación y lo estoy comparando con comillas, comillas. Eso significa que en pesos usuarios no se ingresó nada. O clave es vacío. Estoy pidiendo el caso en que o usuario o clave sean vacías, o sea que no se escribió nada en usuario o clave. O podría ser el usuario y clave no puede estar vacío o algo por el estilo. A ver qué pasa cuando envío entonces el formulario. Primero lo voy a subir. Pasa cuando envío el formulario. Campos vacíos, por ejemplo, con el de la clave vacía. Voy a poner el usuario, pero no la clave. Y ahí me aparece ese debe ingresar usuario y clave. Pero fíjense que me aparece sobre login. A mí me gustaría que me aparezca directo como formulario, aquí mismo, ¿eh? En el formulario de acceso al sistema. Entonces, lo que voy a hacer es esto. En vez de escribirlo acá sobre login, en vez de escribir este eco, volver a direccionarlo al archivo acceso, líder. Direccionando a la página
acceso. Fíjense, puse un header y después dentro del header puse location, dos puntos y el nombre del archivo al que quiero direccionar. Lo voy a volver a subir. Acá voy a volver a escribir. No, voy a escribir una contraseña sin poner el usuario. ¿Ven que me volvió de nuevo a esta página? O sea, lo que hace es ir hasta login, verifica a través de la estructura de control y como la estructura de control me dice que le falta la clave, perdón, el usuario en este caso, clave, vuelve directamente hacia el archivo acceso. Ahora, hay algo importante, miren, yo cuando utilizo una URL, como en este caso que estoy haciendo un location hacia acceso, puedo pasar después de la URL una variable. ¿Cómo hago eso? Pongo ese signito de interrogación, pongo el nombre de la variable que quiero pasar en y después pongo un igual y le pongo el valor que quiero de esa variable. ¿Para qué es eso, chicos? Porque de esa forma yo voy a poder recuperar ese valor de la variable error en el archivo acceso una vez que vuelva. Miren, login y esperamos un segundito que paso de nuevo eso. Bien, supongamos que no envío ni nombre de usuario ni clave, quiero acceder. Fíjense acá la URL que dice acceso PHP error igual 1. Puedo recuperar este valor de error y escribir algo acá. Luego acceso. Puedo escribir acá. Esos. Guión bajo get. No. Mira acá tengo que poner un eco en que este texto. Es eso. Bien, ¿y qué significa este pesos get error? Digamos, con el pesos guión bajo get recupero las variables que vienen vía URL.
las variables que vienen vía URL, en este caso, estas después, que vienen al final de la URL, después del nombre del archivo, aparece un signito de pregunta y después aparecen las variables. En este caso es la variable error. O sea que yo puedo recuperar acá lo que aparece en esa variable URL a través de este get. ¿Mm? A ver, ahora y fíjense qué va a pasar. Debe ingresar un usuario clave. ¿Por qué? Porque acá aparece este error 1. Empecemos desde el principio. Voy a ingresar solo el usuario. Usuario o clave. Fíjense que si yo pusiera ahora un usuario clave, seguiría el login. Ahí se quedó en el login. No volvió a acceso porque el usuario y clave no están vacíos. Ahora, observen lo siguiente, chicos. Esto es para evitar que ingresen un usuario o una clave vacía. Lo que hace es volver al acceso, vuelve con una variable vía URL, que es la variable error, toma el valor 1 y de nuevo acá en acceso me fijo que si error, si esa variable error es 1, aparece ese texto. Bien. Ahora bien, si no está el usuario clave vacío, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que verificar que esos usuarios o claves que ingresamos acá estén efectivamente en la base de datos a la que nosotros queremos acceder, sean un usuario clave registrado en la base de datos. Si lo son, otro archivo que todavía no hicimos. Y si no lo son, volverán al acceso y nos dirán otro mensaje de error. Por ejemplo, usuario o clave incorrecta. El usuario o clave que ingresó son incorrectos. Podría ser algo así. Bien. Entonces, aquí, datos, vamos a acceder y queremos acceder también, en este caso, a la tabla de usuarios. Bien. Repasemos entonces cómo acceder a la base de datos. Esto voy a hacer el acceso, voy a acceder a la base de datos solamente en el caso en que usuario o clave no estén vacíos. ¿Cómo hago el acceso entonces? Variable, conexión, y la voy a asociar a una función conectar a esta base de datos a través del localhost. El usuario, base de datos, es el usuario que uso para acceder al PHP MyAdmin.
La clave que tengo que acceder a esta base de datos. Finalmente, la base de datos a la que quiero acceder es esta base de datos C197.00866-100. Los cuatro parámetros que tengo que poner acá para conectar a la base de datos son la ubicación del servidor, que frecuentemente es solo localhost, el nombre de usuario, la clave, nombre de usuario del servidor, la clave para el acceso al servidor a la que quiero acceder. Bien, ahora voy a hacer una consulta que va a ser la siguiente. Quiero saber si en la tabla de usuarios eh, están efectivamente los usuarios en el nombre de usuario que yo puse ahí y que tienen la clave que yo puse ahí en el formulario. Eso lo voy a hacer con una función que se llama MySQL y en esta función MySQL query tengo como dos parámetros. Primero, que me conecto, así que voy a citar con. Y después tengo que hacer el string con el cual yo quiero conectarme, digamos el string de la consulta. En este caso va a ser de la tabla, que en este caso es usuarios. Usuarios se llama la tabla, efectivamente. Usuarios. Recuerden que este asterisco significa que estoy listando todos los campos. Esta es una tabla muy pequeña y por lo tanto no tiene sentido que haga una restricción. No quiero listar todos los usuarios de forma crítica, sino lo que quiero hacer es estar en este caso en name, usuario name, tiempo, coincida con lo que viene por el formulario. Así que voy a poner estas comillas simples y voy a poner unas comillas dobles, voy a poner unos puntitos y escribo usuario. Bien, entonces, ¿qué estoy pidiendo acá? Que me seleccione todos los registros de la base de datos de la tabla de usuario, todos los registros donde coincidan el nombre de usuario. Pero no solamente tiene que coincidir el nombre de usuario, también tienen que coincidir las claves. Así que voy a agregar y le voy a usuario clave, campo que quiero que coincida. Recuerden que
Es usuario Paz, miren, iba a meter ahí. Entonces, usuario Paz es el nombre de la... la clave que yo ingresé aquí. A pesos clave. Bien. Entonces, estoy consultando y estoy preguntando. Estoy pidiendo que me seleccione la tabla de usuarios, aquellos registros en el que el usuario name y el usuario pass coincidan con lo que yo escribí como usuario y como clave en el formulario. Bien, entonces voy a recurrir ahora a la variable, voy a recurrir a una función que se llama mysqli. Bien, ¿qué hace esta función mysqli numRows? Me cuenta la cantidad de filas afectadas por la consulta. Si el número de filas afectadas es cero, significa que no hay ninguna persona base de datos con ese nombre de usuario y con esa clave. Por lo contrario, no fuera cero, significa que sí, efectivamente hay una persona. Tengo una consulta, Fernando. Dime. Eh, esa query que hacemos ahí de el usuario name y el pass, también Sí, verifica que el usuario name sea, o sea, el usuario pass sea del usuario name, o claro. ponele que tengamos, no sé, un usuario, una clave y nos está tomando las dos filas. Al tener un AND, José, Sí. estoy pidiendo que las dos cosas se verifiquen simultáneamente. Ah, bien, perfecto. Si Perfecto. pusiera un OR, por ejemplo, Ahí podría sí me ser. va a buscar cualquiera. Sí. O Perfecto. sea que bastaría con que sea una clave correcta de otro usuario, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, yo Si por pusiera eso un OR. me imaginaba esa situación donde te ponemos un usuario correcto y una clave correcta, pero de diferentes personas. Ujú. Ah, está bien, o sea que sí te toma el del usuario. Bien. Sí, sí, sí. Está haciéndolo, verificándolo fila por fila, digamos. Ah, joya, ok. Ahora lo probamos. Ahí lo chequeo. Bien, espérenme, volvamos un segundito. Me falta acá. Voy a subir el login. No he hecho ninguna modificación en acceso, me parece, de nuevo. Me voy acá. Bueno, veamos. Por ejemplo, 111.000 Bariloche 123.456. ¿Qué pasa si pusiera 111.000 Bariloche 121212? Ese sería el caso en que me estás planteando, José. Ahí tendríamos que ver si funca, por ejemplo, ¿no? O con otro usuario 123456. O sea, mezclando claves y nombres de usuarios de diferentes registros. Vamos a empezar por poner uno que es incorrecto. Poner cualquier cosa. A ver. Pero voy a completar, ¿no?
para atrás. No está ingresado en la base de datos y voy a poner a 0, ¿ven? O sea que no hay ningún registro que coincida con lo que acabo de poner. Ahora lo que voy a hacer es ingresar este de 111.000 Bariloche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Accedo y me da 1, lo cual está bien, porque ese usuario efectivamente existe en la base de datos. Y ahora voy a hacer un mezclado, o sea, voy a poner 111.000 Bariloche con el 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bariloche, 1, 2, 0. Perfecto, o sea que no me está mezclando así como planteado. Y voy a probar ahora finalmente el de otro guión bajo usuario 1, 2, 1, 2, 1, 2, a ver si anda. ¿Es key sensitive también? No lo hice todavía, sí. Perfecto, entonces acá simplemente estamos verificando si lo que estamos ingresando está o no en la base de datos. O sea que este pesos nrows lo que me dice es la cantidad de registros que efectivamente encuentra en la base de datos en la tabla de usuarios que coincidan con, con ese nombre de usuario y con esa clave. Acá me va a dar o unos o ceros. Si no hay, si no hay ningún usuario que coincida, me va a dar 0. Y si coinciden claves, usuarios y claves, me van a dar 1. Por lo tanto, voy a hacer aquí adentro, en vez de imprimir este echo de esta variable pesos en rows, lo que voy a hacer es armar otra control. Si es 0, tiene que hacer, si n rows, o sea, la cantidad de filas relacionadas con la consulta que acabo de hacer, si esa cantidad de filas es 0, significa que ese usuario y esa clave no están en la base de datos. Lo que tiene que hacer es devolverme acceso y ponerme otro mensaje de error. Le voy a poner acá. Me vuelvo al acceso con un mensaje de error y ahora voy a tomarlo en acceso ese mensaje de error y voy a decir, no sé, el usuario y la clave ingresada son incorrectas o algo por el estilo. Si no fuera 0, está perfecto.
En realidad, después este eco de usted está logueado a hacer un direccionamiento a otra página, a la página a la cual puedo acceder solamente si me logueo. ¿Eh? Piensen en el mail o en el Facebook o en cualquiera de esas cosas que requieren login. No sé, Mercado Libre, lo que sea. Bien, voy a guardar esto y acá en acceso poner un segundo if práctico, probablemente tendría que hacer un switch con un segundo if. Error c igual a 2, 2 sabemos. Sí, 2. Aparezca un texto que diga usuario, clave. Bien, dar, me voy a login, 2 ahora. Ahí, 2. Bien, actualicemos y vamos a probar con un usuario incorrecto, clave, acceder, usuario y la clave ingresada son incorrectas. Ahora, bien, usted está logueado. Bien, entonces anda perfecto. ¿Eh? Lo único que tenemos es esta estructura de control que tiene la cantidad de filas afectadas por la consulta que estoy generando con el pesos query. Las afectadas son ceros, significa que ese usuario y esa clave no están en el sistema, y si no son ceros, puede loguear. Bien, voy a hacer otro archivo más que va a ser el archivo al cual se puede acceder estando logueado. ¿Eh? Vamos a llamar productos. Supone que esta es una tienda y que solamente podemos ver los productos si estamos logueados. Por lo tanto, acá podemos poner una estructura HTML.
cerrar. Entonces acá en el login, en vez de te eco, usted está logueado. Líder, punto PHP. Así que yo pruebo con loguearme en el archivo acceso. Si no pongo ningún usuario clave, formulario vuelve al archivo acceso y me dice que tengo que poner un usuario clave. Si pongo un usuario clave, verifica que ese usuario y esa clave estén en la base de datos. Si no están, vuelve al archivo acceso y por un mensaje de error. Y si están, va a productos. ¿Mm? Pero por ahora quiero verlo. Entonces, el login. Voy a probar todo. Para el mensaje de error de acá. Vamos a probar si no estamos logueados, o sea, si no es un usuario registrado en la base de datos. Dice que el usuario y la clave ingresada son incorrectas. Ahora voy a probar con uno que efectivamente esté. Al listado de productos, que me lo direcciona directamente ahí. Bien, esto parece estar bastante bien, salvo por algunos puntos que vamos a ver ahora. Lo que voy a hacer acá, después de hacer esta verificación, es cerrar la conexión a la base de datos, así no queda abierta esa conexión. Para eso voy a utilizar función MySQLi close. Como lo que estoy haciendo acá es direccionar a diferentes archivos una vez que verifico lo que corresponde, al final es una opción. Para evitar que el archivo login siga permaneciendo abierto, aunque en segundo plano, cuando estemos en producto o cuando volvamos al acceso. Entonces, con esto cerramos la base de datos, ya hicimos la consulta, hicimos todo lo que queríamos, cerramos la base de datos y con esto hacemos es cerrar el archivo login, porque acá estamos direccionando hacia otro archivo, pero no estamos cerrando el archivo. No van, desde el punto de vista práctico, no van a ver ninguna diferencia ahora.
nuevo. Está con mi conexión a internet, así que paciencia. Bárbaro. Está andando todo muy bien. Salvo por un punto que es importante, pero que ahora les voy a mostrar, que es el siguiente, chicos. Si yo quiero, puedo acceder directamente a productos desde acá, sin pasar por el login. Miren. PL, es a producto y no estoy logueado. Entonces, ahí necesito una herramienta más. Y esa herramienta que necesito se llama las sesiones. Necesito, como hicimos con los web storage, los web sessions, necesito también acá usar sesiones para que solamente pueda acceder a productos si estoy logueado. Lo vamos a hacer rápidamente. Login. Y antes de hacer el header a productos, voy a start para iniciar una sesión. Ahora voy a crear dos variables de sesión. Una que va a decir autenticado, va a tener el valor la otra que el valor estoy haciendo un session start. Estoy creando dos variables de sesión, una que se llama autenticado, que le estoy dando el valor sí, y la otra variable de sesión es pesos usuario, que le doy el valor del usuario. Entonces, acá productos, esto es en productos voy a hacer lo siguiente, mira. Antes de escribir el contenido HTML, escribir un contenido PHP en el cual voy a iniciar sesión. Me voy a fijar si variable de sesión que ya creé cuando inicié la sesión de sí, le voy a pedir que me haga un header
acceso. O sea que, ¿qué significa eso, chicos? Que si no está autenticado, todavía nos falta algo más, ¿eh? Pero... Y acá voy a usar lo siguiente, miren. Dentro de este H2 voy a escribir usuario de sesión. Cuando cree la sesión. Vamos a ver. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar. Login. Dos. Acceso. Voy a probar con un acceso. H de productos. Perfecto. No hay problema, puedo acceder, pero... Ah, fíjense. Si ahora yo me voy. Eso. Paso de acceso a productos. Mira, está en 211.000 Bariloche. ¿Por qué? Porque una vez que yo inicié la sesión, esa sesión se mantiene. Lo que tengo que hacer es tratar de, en algún momento, ¿eh? Así que voy a hacer un lugar para cerrar la sesión. Voy a hacer acá en productos, voy a hacer un link a un archivo. Ahora lo voy a hacer. Esto está dentro de productos. Lo guardo. Vamos a ver cómo... ¿Qué voy a poner en este archivo? En este archivo. Start.
Bien, entonces con eso cierro la sesión. Ah, no, te falta una E en header. Ah, gracias. Bien, entonces, a ver. Y productos, creo que lo guardé también, sí. Entonces estábamos acá, ahí me aparece la opción de cerrar sesión. Si yo no cierro sesión y vuelvo a acceso, miren qué pasa. Vuelvo a acceso, tema, paso a productos, porque mantiene la sesión abierta, ¿eh? Como cuando dejan cualquier red social abierta o cualquier aplicación que requiera acceso a sesión. Pero si yo cierro sesión y ahora quiero ir a... Vuelvo a acceso, ¿ven? No puedo iniciar, no puedo acceder a productos sin previamente haber accedido. Así que, bueno, acá se fue. A ver, acceder. Con eso accedo perfectamente a productos. Puedo volver para atrás, ir para adelante. Cierro sesión. Quiero volver a entrar a productos. Bueno, ese sería el ABC muy, muy básico de cómo hacer un login con PHP y MySQL en dando sesiones. Estas herramientas de sesiones que estamos usando acá son muy interesantes y muy sofisticadas y le podemos agregar muchísimas cosas. Inclusive podemos crear sesiones en el momento de acceder a una página cuando queremos crear un carrito de compras. ¿Por qué? Porque la idea es que esa persona que accede a nuestro carrito de compras todavía no se lo vio al momento de estar comprando. Quizás nunca se lo veo, quizás no queremos hacer un carrito de compra con login. Lo que queremos es que vaya guardando lo que va comprando y al final directamente lo llevamos a una pasarela que podría ser el Mercado Pago o PayPal, de acuerdo a qué lugar en el mundo estemos, o alguna otra pasarela, un banco o pagar con algún débito o lo que sea. ¿Mm? Así que nosotros estamos haciendo un sistema con un login, lo cual también está bueno porque, bueno, muchas veces te- podemos hacer para un determinada, una aplicación web determinada, podemos hacer un back que requiere un login en el cual, no sé, la persona dueña de la aplicación pueda ver las ventas que hizo últimamente, o pueda ver productos, o simplemente compartir archivos con personas que él quiera y que se están y que pueden ver lo que quieran si se loguean, ¿no? Así que nada, este es un primer pantallazo a este trabajo, a esta posibilidad de trabajar con sesiones. Recuerdo brevemente que para eso nosotros estamos usando sesiones condicionados al hecho de que los usuarios a los que queremos acceder estén previamente en una base de datos. Y por eso creamos
usuarios en la base de datos e ingresamos algunos campos para después poder acceder directamente desde el PHP y ver si eso que estamos, esos campos con los que queremos tratar de acceder efectivamente están en la base de datos y demás. Bueno, un pantallazo muy general, pero creo que si ustedes lo mueven un poquitito pueden empezar a sacarle algunas cosas más. Bueno, eso era lo que quería compartir hoy con ustedes. Claro, a esto le podemos agregar lo que habíamos hecho en la última clase, que era de agregar clientes. Le podemos hacer un código similar para sumarle más usuarios a esto, si queremos. Sí, 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 totalmente. O listar usuarios y dar de baja usuarios o... Claro, interesante. Totalmente. Bien. Bueno, espérame que... Bueno, bárbaro, chicos. Hoy miro los mails y les contesto lo que me están preguntando y veo cómo va el avance de los proyectos. Me tomé un par de semanas de vacaciones, en serio, de vacaciones, o sea, no vi nada. Em, bueno, después les estoy contestando así ya para el viernes podemos ir cerrando nuestro trabajo. ¿M? Bueno, dejo de grabar.